Obsesionarme primero, de ahí salió el término de termostato interno, porque empecé a ver qué es lo que regula mis resultados. Tus resultados, todos tus resultados vienen de las acciones que haces. ¿De dónde vienen las acciones? De tus emociones. Según cómo te sientes en este momento es cómo actúas. Y según cómo actúas es el tipo de resultado que tienes. Si tú estás enojado, actúas de cierta manera que te da cierto resultado. Si tú estás feliz, actúas de cierta manera que te da cierto resultado. Si tú te sientes deprimido, actúas de cierta manera que te da X resultado. Siempre son resultados diferentes según la emoción que tienes. Pero ¿qué dispara tus resultados? Tus pensamientos. Y tus pensamientos vienen de tus paradigmas. De qué es lo que piensas sobre cualquier cosa en el mundo. Tus paradigmas generan tu mundo interno y tu mundo interno genera tu mundo externo. Entonces, cuando empiezas a ver, ok, ¿qué piensas del dinero? Es más, tú que me estás escuchando, empieza a pensar, ¿qué piensas del dinero? El dinero es bueno, el dinero es malo, el dinero te da para vivir, el dinero... ¿Qué piensas sobre él? Ahora, ¿qué piensas de la gente con dinero? Y vámonos a un extremo, ¿qué piensas de la gente absurdamente rica? Si empiezan a venir pensamientos de la gente con dinero es mala, es avara, es ratera, es corrupta, algo hicieron para llegar ahí, ¿qué crees? En el momento en el que el dinero empieza a llegar a tu vida, algo vas a hacer para bloquearlo. Porque tu cerebro evolucionó para protegerte, no para hacerte feliz. Entonces tu cerebro todo el tiempo va a estar poniendo bloqueos. Por ejemplo, para mí, yo creía todo eso de la gente con dinero. Entonces, en el momento en el que yo hago más dinero que nunca, mi mente me empieza a decir, tú no quieres ese dinero, porque tú no te quieres convertir en eso. Entonces encuentro la manera de deshacerse de ese dinero y regresar a la cantidad que me mantenía bueno. Que es absurdo, cuando lo piensas lógicamente. Pero ¿qué crees? Tu mente está dirigida en un 90, en 95% por tu subconsciente. Y tu subconsciente tiene que ver con los paradigmas que están grabados en tu historia. Hey, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio de nuevo de Powerful Podcast. El día de hoy estoy muy feliz porque tengo un invitado de 10. ¿Qué digo de 10? De 100. Porque de verdad, tú lo debes de conocer y a lo largo de esa entrevista debes de darte la oportunidad de escucharla completa. ¿Por qué? Porque el día de hoy tengo un apasionado de los negocios, tengo un apasionado de la educación financiera, tengo un apasionado de simplemente ayudar a las personas a modificar este chip de mentalidad para simplemente trabajar este 80%. Así que el día de hoy, bienvenido, poderoso Rich. ¿Qué tal? Pues muchas gracias por la invitación. Me da muchísimo gusto poder estar aquí con toda tu gente. Muchísimas gracias, amigo. Para poder comenzar esta entrevista, antes que nada, yo te quiero dar un agradecimiento personal. Y este agradecimiento es, amigo, porque tú, lo sepas o no, a través también de Val, pues hicieron que reactiváramos este proyecto, que es Powerful Podcast. Así que, amigo, muchísimas gracias por esto. Y para comenzar, quiero comenzar con un tema muy importante. Y es que me compartiste que hace poco, hace 2 meses, nació tu segundo hijo. Sin embargo, yo tengo una pregunta personal para ti, amigo. Y es, ¿qué se siente cuando nace el segundo hijo? ¿Se siente lo mismo que cuando nace el primero o es una combinación de sentimientos distinta? Es una combinación de sentimientos distinta. La verdad es que siempre hay mucha emoción, hay mucha expectativa porque en el primero no tienes ni la más remota idea de qué va a pasar ni cómo va a cambiar tu vida. En el segundo tampoco, porque te imaginas que va a cambiar nada más al doble. Y no, es exponencial. Cambia radicalmente. Y mira que hay mucho cliché y todo el mundo nos decía, no, espérate, con el segundo, si con el primero no dormías, con el segundo ya no sabes qué es dormir, pero al mismo tiempo vienen más ideas, quieres hacer más cosas. La verdad es que ha sido una de las mejores cosas que he hecho en mi vida. Ya no diría por el tercero, pero hasta aquí estoy muy feliz. Okay. Ahora, ¿qué tan cierto, Rich? Es cierto de que cuando nace tu primer hijo, tu segundo hijo, mientras más hijos vas teniendo, simplemente la parte de tu termostato financiero y también ese sentido de empezar tú como proveedor a generar más, se intensifica. Si empiezas a pensar más en esta parte de, ok, ¿qué necesito hacer para generar, no el doble, quiero generar el triple? Ajá. Quiero generar más. Aquí hay dos formas de pensar. La mayoría de las personas y muchos coaches financieros te van a decir, bájala a tus gastos, empieza a ver cómo recortar. Realmente si quieres crecer, no hagas eso. Mejor empieza a preguntarte, ¿qué necesito hacer y con qué herramientas cuento para poder duplicar lo que estoy generando ahorita? Claro.
¿con qué herramientas cuento para empezar a intensificar esto? Y allí ahorita estabas hablando, ¿no? De este termostato, que es una de las cosas que más explico. Necesito aprender a ajustar primero mi termostato, porque no importa que haga muchas más actividades, no importa que me ponga a vender más, no importa que salga, que esté más horas trabajando, si no ajusto mi termostato financiero, siempre voy a regresar a la misma cantidad de la que la tenía ajustado antes. Ok. Ajá. El tema del termostato es que, por ejemplo, a diferencia de un termómetro que nada más te dice en qué temperatura está una habitación, el termostato la regula. Si lo tienes a 22 grados y empieza a ser afuera 28 grados, va a mandar la orden de echar más aire frío para mantenerlo a 22. Si baja a 21, lo mismo, lo mantiene siempre a 22. Con el termostato financiero es lo mismo. Si de pronto yo tengo mi termostato financiero en una misma cantidad que estoy acostumbrado a ganar y que ya sé manejarme con ella, Claro. y de pronto, quizás el que me está escuchando lo ha vivido, de pronto llega algún bono, un aguinaldo, una paga extraordinaria, y tú tienes 1,000,000 de planes y dices, ahora sí voy a hacer esto, voy a viajar, voy a comprar, voy a... Pero ese día se echa a perder el coche. Ese día algo pasa y acabas en urgencias. Nada grave, esperemos, pero acabas yendo a gastar más dinero. Claro. Y acabas diciendo, qué bueno que tenía esto porque se rompió la tubería y tuve para pagarlo, pero todos esos grandes planes que tenías no van a pasar. Porque tu termostato te vuelve a regresar a la cantidad a la que estás acostumbrado a ganar. Y lo he visto con gente que me dice, a ver, es que yo me he cambiado de país, no solo de trabajo, me he cambiado de país a trabajar en algo radicalmente distinto y siempre termino en una cifra similar. Y quizás, oye, me voy a un país más caro, entonces sí gano más, pero mis gastos también son más altos. Entonces acabo viviendo en una situación similar a la que vivía antes. En el momento en el que empiezan a regular su termostato, empiezas a generar más dinero. Lo mismo pasa con el segundo o tercer hijo. Si no regulo mi termostato, no importa cuántas horas quiera trabajar más y cuántos proyectos me quiera meter, siempre voy a regresar a lo mismo. De verdad, dentro de mi cabeza ahorita que compartiste esto, Rich, fue como... Y me hicieron muchas cosas sentido. Sin embargo, Rich, ¿tú qué consejo le puedes dar a aquellas personas que es muy común escuchar o ver estos memes en internet en donde dicen, literalmente, fin de quincena y apenas si alcanzo a llegar? ¿Qué consejo le puedes dar a esas personas, poderoso Rich? Mira, esto yo le llamo el síndrome de la liga del dinero. ¿Qué quiere decir esto? Llega la quincena, te pagan y todo el mundo sale a gastar. Los restaurantes están llenos, los centros comerciales están llenos, todo el mundo está comprando cosas. Los últimos días están vacíos. Porque la gente ahora tiene que estirar el dinero por haberlo disfrutado en los primeros días. Porque decimos, es que el dinero está para disfrutarse. Sí, pero el dinero está hecho para disfrutarse siempre. No para que al principio lo disfrutes y después lo sufras. En lugar de eso, mejor empieza a planificar, a ver, ¿cuánto dinero tengo? Y no quiere decir que, si tengo 30 días en el mes para empezar a gastarlo, voy a gastar la misma cantidad cada día. No, empieza a ver realmente cómo utilizas tu dinero, o más bien, cómo tu dinero te está utilizando a ti. ¿Qué comportamiento tienes cuando tienes dinero y qué comportamiento tienes cuando no tienes dinero? Claro. Porque ahí empezamos a ver cuáles son nuestros hábitos que hacen que nuestro termostato financiero se reajuste. Si eres de los que en cuanto llega el dinero a tus manos empiezas a sentir esta necesidad de tengo que salir, tengo que gastar, porque me lo gané, porque me lo merezco. Todo esto son paradigmas, todo esto son creencias que hacen que después no tengas un centavo. Claro. Entonces, primero tengo que ver cuál es mi relación con el dinero y por qué siento que el dinero me lo tengo que gastar para disfrutarlo. ¿Qué pasa cuando no tienes? ¿No puedes disfrutar? ¿Qué pasa cuando no gastas todo y nada más gastas una parte? ¿No puedes disfrutar? Entonces tengo que empezar a cuestionar estos paradigmas, tengo que empezar a cuestionar estas historias que me he contado sobre dinero que hacen que cada vez me quede con menos. Ajá. Porque después está ligado a otro paradigma, entre más ganas, más gastas. Entonces no importa que te suban el sueldo, de pronto sigues viviendo el mismo tipo de vida. Porque llegas, en 2 meses vas a necesitar otro aumento de sueldo. Tienes que entender que los problemas de dinero nunca se solucionan con dinero. Se solucionan transformando tu mentalidad. Fíjate que esto que compartías, yo antes lo había escuchado tal vez de una manera diferente o visto desde otra trinchera, desde otro punto de vista. Y es que nosotros las personas no tenemos un problema de dinero, sino que tenemos un problema de generación de dinero, ¿sabes? Que tiene mucho que ver con esta parte del termostato financiero. Ahora, poderoso Rich, si tú pudieras definir en una oración ¿cuál es el propósito de Rich GP el día de hoy? ¿Cuál sería? Dejar el mundo mejor que como lo encontré cuando llegué a él. Y ahora, siempre he dicho esto, pero ahora tiene otro sentido, porque ahora
ya no quiero solo dejarlo mejor que como lo encontré para extraños, quiero dejarlo mejor como lo encontré para mis hijos. Quiero que ellos vivan en un mejor mundo. Y para mí, el que la gente emprenda, el que la gente viva de su pasión, construye un mejor mundo. Claro. Ajá. Entonces, ese es mi propósito y eso es por lo que hago cada día. Seguramente, estamos platicando antes de comenzar la entrevista. Sin embargo, algo que me llama mucho la atención de ti, Rich, es que, pues se puede decir que tu niñez o la parte de tu juventud fue muy normal. Igual, con las mismas historias de estudiar una carrera, y a partir de estudiar una carrera te gradúas y consigues un trabajo, y después de consigues un trabajo y ya sabemos el resto de la historia. Sin embargo, ¿cuál fue el momento en el que tú consideras o cómo tú te percibías de joven para decir, yo puedo hacer estas cosas de actividad? O sea, esa es la historia que me está contando la sociedad, pero yo quiero tomar este camino. ¿Cuál fue ese momento clave en tu juventud, poderoso Rich? La verdad es que cuando terminé la carrera, regreso a Ciudad de México y empiezo a ir a entrevistas de trabajo y dije, no quiero tener un trabajo. No quiero ir a una oficina a trabajar, no quiero meterme a eso. Veía a mi papá trabajar horas y horas y horas y verlo nada más en las noches desde que crecí. Y sí, en la casa normalmente no faltaba nada hasta que de pronto hubieron unos meses en los que sí faltaba y me sacaron de algunos exámenes porque no había pagado la colegiatura. Pero en general era estable. Y cuando regreso a México y empiezo a ver eso, me empiezan a llamar a muchas entrevistas de trabajo y digo, no, yo quiero generar mi propia economía, yo quiero generar mi propio trabajo. Porque veía el poco impacto que tenía el trabajo de oficina en lo que estaba buscando. Yo estaba buscando en turismo en ese momento. Y dije, en lugar de meterme a trabajar a un lugar, ¿qué pasaría si yo enseño en ese momento? Había estudiado turismo, había trabajado como camarero, de ahí había ascendido a metradí, a gerente de eventos. ¿Qué pasaría si yo empiezo a enseñar a los meseros, a los camareros, a mejorar su situación laboral, a ganar más? Eso tendría mucho más impacto. Y fue lo que empecé a hacer. Fui consultor de la Asociación Mexicana de Restaurantes, empecé a capacitar muchos restaurantes. De ahí dije, ok, ¿qué pasaría si esto lo llevo a más gente? Y empecé a dar consultoría en empresas, pero nunca sabía por qué siempre regresaba a la misma cantidad. No importa cuántas horas más trabajaba, no importa cuántos más cursos daba, siempre acababa al fin de mes ganando lo mismo. Y, y así pasaron un par de años en los que era como, uff, quiero mejorar mi situación económica, trabajo más horas y siempre regreso a lo mismo. Hasta que un día cerré un contrato que yo dije, este es el contrato de mi vida, este es el contrato que me va a cambiar la vida. Le iba a dar coaching y mentoring en ventas a una de las empresas refresqueras más grandes del mundo, ¿no? A las oficinas en México. Y dije, wow, esto ya cambia completamente. Contraté equipo, era la primera vez que contrataba un grupo grande de personas para dar esta consultoría conmigo. Y sí gané más dinero que lo que había hecho en mis años laborales hasta ese momento. Y 3 meses después ya me había gastado todo. No solo me había gastado todo, me había quedado con una deuda que empezó en $7,500 y aumentó en pocos meses a $25,000 porque mis tarjetas de crédito tenían los peores intereses, 78% de interés. Wow. Y caí en una depresión muy grande. Porque era como, ¿cómo puede ser? O sea, ¿en qué momento? Si yo hice más dinero, por eso te decía que los problemas de dinero no se resuelven con dinero. Todo el mundo decimos, cuando llegue más dinero a mi vida, los problemas de dinero se solucionaron. No, porque no entiendes qué es lo que está pasando por tu cabeza cuando recibes ese dinero. Y no me di cuenta en qué dinero se acabó. No soy fiestero, no tomo, no soy de, salgo e invito a todo el mundo. No, simplemente empecé a gastarlo en estupideces, porque ni me compré una casa, ni me compré, o sea, me quedé sin dinero muy rápido. Y cuando eres coach de una empresa como estas, todas las empresas se enteran. Y me empezaron a llamar a muchas empresas. Y yo decía, con una o dos que cierre, salgo de deudas. Curioso, nunca había mandado tarde un contrato. Ese día lo mandaba tarde. Nunca había llegado tarde una cita. Ese día llegaba tarde. Lo que nunca había hecho, en ese momento estaba pasando. Yo no entendía, yo no sabía que me estaba saboteando. Y solo cerraba contratos que me mantenían en lo mismo que estaba antes de haber cerrado este contrato grande.
No me había dado cuenta, no era consciente de eso, pero regresé a la línea de no estoy mal, pero no estoy bien. No estoy en el lugar en el que quiero estar. Y después de haber tenido esta empresa, era como, a ver, esto era para catapultar y para crecer y para llegar. Y de pronto estoy llegando a lo mismo que antes y a veces peor, pero ahora con el estrés de que no me alcanzaba ni siquiera para pagar las deudas. Wow. De que los intereses eran mucho más grandes. Y llegó un momento en donde todas las pláticas con mis amigos eran a ver quién estaba más jodido. A ver a quién le hablaba más veces el banco para cobrarle. Llegó mi hermano y me dijo, güey, vámonos a Estados Unidos. Hay que tomar un entrenamiento con un mentor de marketing digital. Yo no sabía nada de marketing digital. Me dijo, hay que hacer algo radicalmente diferente. Que va, pues vámonos. Mi hermano estaba en una situación similar en ese momento. Yo no quería ir porque costaba $2,000 más el viaje a Silicon Valley. No tenía mucho sentido, pero era como, bueno, ya, una raya más al tigre. O sea, si me hablan por 20, bueno, en ese momento eran 23, que me hablen por 25, no va a ser mucha diferencia, Claro. ¿no? Entonces nos fuimos, nos quedamos en el peor hotel que encontramos ahí, de ahí nos fuimos a San Francisco, a la zona más peligrosa de San Francisco, en donde nos decían, no salgas porque te asaltan, ahí estábamos, y de pronto estábamos rodeados de otras 898 personas con una mentalidad radicalmente distinta a la nuestra, que estaban generando negocios y estaban generando un impacto muy grande. Y hubo un momento en donde la persona que estaba dando el curso dijo, era Brendan Bouchard, y dijo, vamos a hacer una donación, vamos a donar a una fundación. Y yo me reí, yo dije, ay, yo estoy para que me donen a mí, yo que voy a estar donando a una fundación si yo estoy quebrado. Dije, nadie va a donar, o sea, ¿quién dona? Para mí, la gente millonaria, que estaba rodeado de muchos millonarios y no sabía, para mí eran codiciosos, era gente mala, era gente corrupta, era gente que... Pero ese era el contexto que yo tenía. Claro. Era gente explotadora, gente que abusaba de los demás, y él estaba hablando de donar. Y de pronto, en menos de un día ya se había donado el primer $1,000,000. Y Brendan había dicho, por cada dólar que ustedes donen, yo dono otro dólar hasta llegar al primer millón. O sea, que eso era imposible. En un día ya había $2,000,000 donados. El segundo día, una persona sola donó otro $1,000,000 a construir escuelas en África. El tercer día, casi todo el salón había donado. Y yo seguía sentado. Yo era como, no hay manera. ¿Qué voy a donar? ¿Tú donaste? Estoy generando $300 al mes con deudas absurdamente grandes. Y doné cuando dijo, muchos de ustedes están esperando a poder generar $5,000, $10,000 y entonces donar. Dijo, pero si de $10 no eres capaz de donar uno, cuando tengas 10,000, no vas a donar 1,000. Cuando tengas 100,000, no vas a donar 10,000. Porque lo que importa es el hábito y el cambio de mentalidad que eso hace más que la cantidad. En ese momento dije, mierda, voy a donar. Me levanté y doné $30. Curiosamente, algo cambió dentro de mí. Porque nunca me alcanzaba para nada con esos $300, ni para pagar la deuda. Ese mes tenía tanto que había podido ayudar a una persona que tenía menos que yo. Y eso se convirtió en un motor en el que dije, ok, pero $30 no son suficientes. $30 solo, con lo que explicaron de ese donativo, era para que un niño pudiera ir a la escuela un mes. ¿Con $30? Dije, ¿y qué va a ser el próximo mes? Wow. Entonces era como, tengo que hacer algo diferente. Tengo que ser capaz de donar $1,000 a esa fundación. Pero tengo que aprender a generar 10,000. Entonces empecé a hacer cambios de mindset y en eso pasó una speaker que dio una conferencia que voló mi mente porque era la única que no estaba hablando de marketing. Porque todos los demás speakers hablaron de marketing y de negocios digitales. Y ella estaba hablando de sueños. ¿Quién era? Mary Morrissey. Okay. Y ella está hablando de vida, de cómo convertirte en la persona que construye una vida diferente. Estaba hablando de mindset, más que de herramientas tácticas. Y ahí dije, ella va a ser mi mentora. No sé por qué, yo ni creía en nada de lo que estaba diciendo, pero algo hizo clic dentro de mí y dije, ella, o sea, algo sabe que yo no sé definitivamente. Estaba en el escenario, estuvo con Nelson Mandela, estuvo en la fundación de los hijos de Gandhi, ha estado en la ONU dando conferencias, dije, algo sabe que yo no sé. Y después tuve la oportunidad de hablar con ella y decirle,
cuando me preguntó, ¿cuál es tu sueño? Le dije, mi sueño es impactar tantas vidas como tú lo has hecho. Me invitó a su curso, le dije que no, pasaron 6 meses de eso, seguía igual de endeudado. Había tratado de hacer utilizar todas las herramientas de marketing que este cuate nos había dicho y como que algo no acababa de cuadrar. Porque no estaba en hacer la parte mecánica. Por eso cuando dijiste esta parte del 80% del mindset, es porque la mentalidad es el 80% de tu éxito. El 20% son las herramientas, pero normalmente compramos un montón de cursos de herramientas. Compramos cómo hacer webinars, cómo hacer lanzamientos, cómo hacer evergreens, cómo hacer BCLs. Compramos todo en el mundo del marketing digital. Compramos cursos de ventas, que no está mal. Son herramientas que necesitas, pero son eso, son herramientas. Si vas a Home Depot hay 47 tipos de martillo. Pero si no sabes usar ninguno, da igual qué martillo compres. Y en eso me salió un video otra vez de Mary Morris y dije, ella me invitó a su curso y no fui. Y yo sigo igual de endeudado y las herramientas que tengo siguen sin funcionarme. Fui a su evento, 600 personas, y tengo la oportunidad de hablar con ella uno a uno. Me vuelve a preguntar por mi sueño, le vuelvo a decir que es el mismo, pero que sigo igual de quebrado. Y me invita a su certificación que costaba $7,500. Y obviamente le dije, no hay forma, no puedo, no se puede hacer esto. Y después de una larga plática de 30 minutos, con lágrimas en los ojos, viendo la posibilidad que había para mí, pero al mismo tiempo muerto de miedo de hacer algo así, me dijo, ¿sabes? Podría darte una beca y dejártelo en $500. Y yo ya no acababa de decir $500 y yo ya le había dicho, ¿dónde firmo? Que tampoco los tenía, pero era mucho más fácil que 7,000. Y me dijo, pero no lo voy a hacer, porque si lo hiciera te robaría la experiencia que tú aprendas a generar $7,500. Me dijo, lo que sí voy a hacer es que vas a entrar a la certificación y voy a hacer algo que no hago con nadie, voy a mentorearte y voy a estar ahí junto a ti. Eso es algo que cuesta $75,000. Me dijo, voy a estar ahí contigo, pero vas a hacer todo lo que haga cuando te diga que lo hagas. Si te digo que hagas llamadas de cabeza, vas a hacer llamadas de cabeza aunque no te sepas parar de cabeza. Después de estar muerto de miedo, temblando, le dije que sí. 3 meses después estaba en Los Ángeles, en su siguiente evento, habiendo liquidado esos $7,500. 6 meses después había pagado el 100% de mi deuda. Y ahí fue cuando decidí empezar a enseñar esto a otras personas. Cuando decidí enseñarle a la gente que cuando decimos que queremos vivir una vida de pero nos contamos las historias de que por dinero no lo hacemos, de que no sabemos cómo, es como, a ver, todo eso son excusas. Cuando empiezas a transformar tu mentalidad, cuando aprendes a reajustar tu termostato interno, puedes convertirte en cualquier persona que quieras ser. No importa cuál es tu historia, no importa cuáles son tus circunstancias. Pero necesitas aprender a construir un plan de vida. Claro. Para partir de ahí construir un negocio que te dé esa vida. Me encanta. Ahora, en esencia, seguramente fueron muchísimas cosas, muchas acciones las cuales tú hiciste en ese momento para cambiar ese resultado. Pero, en esencia, si tú lo pudieras compartir con el resto de la audiencia, ¿qué fue aquello que tú hiciste que te llevó a generar ese cambio radical? Obsesionarme primero, de ahí salió el término de termostato interno, porque empecé a ver qué es lo que regula mis resultados. Tus resultados, todos tus resultados vienen de las acciones que haces. ¿De dónde vienen las acciones? De tus emociones. Según cómo te sientes en este momento es como actúas. Y según cómo actúas es el tipo de resultado que tienes. Si tú estás enojado, actúas de cierta manera que te da cierto resultado. Si tú estás feliz, actúas de cierta manera que te da cierto resultado. Si tú te sientes deprimido, actúas de cierta manera que te da X resultado. Siempre son resultados diferentes según la emoción que tienes. Pero ¿qué dispara tus resultados? Tus pensamientos. Y tus pensamientos vienen de tus paradigmas. De qué es lo que piensas sobre cualquier cosa en el mundo. Tus paradigmas generan tu mundo interno y tu mundo interno genera tu mundo externo. Entonces, cuando empiezas a ver, ok, ¿qué piensas del dinero? Es más, tú que me estás escuchando, empieza a pensar, ¿qué piensas del dinero? El dinero es bueno, el dinero es malo, el dinero te da para vivir, el dinero... ¿Qué piensas sobre él? Ahora, ¿qué piensas de la gente con dinero? Y vámonos a un extremo, ¿qué piensas de la gente absurdamente rica?
si empiezan a venir pensamientos de la gente con dinero es mala, es avara, es ratera, es corrupta, algo hicieron para llegar ahí, ¿qué crees? En el momento en el que el dinero empieza a llegar a tu vida, algo vas a hacer para bloquearlo. Porque tu cerebro evolucionó para protegerte, no para hacerte feliz. Entonces tu cerebro todo el tiempo va a estar poniendo bloqueos. Por ejemplo, para mí, yo creía todo eso de la gente con dinero. Entonces, en el momento en el que yo hago más dinero que nunca, mi mente me empieza a decir, tú no quieres ese dinero, porque tú no te quieres convertir en eso. Entonces encuentro la manera de deshacerse de ese dinero y regresar a la cantidad que me mantenía bueno. Que es absurdo, cuando lo piensas lógicamente. Pero ¿qué crees? Tu mente está dirigida en un 90, 95% por tu subconsciente. Y tu subconsciente tiene que ver con los paradigmas que están grabados en tu historia. Si desde chico, por ejemplo, en mi casa, mi mamá y mi papá eran extraordinarias personas, pero siempre decían, es que la gente con dinero es mala, o la gente con dinero, ve, pobre, ¿para qué quiere todo ese dinero si igual se va a morir? Y se murió solo. Ay, ve, qué padre casa, sí, está enorme, qué flojera limpiarla, ¿te imaginas tener que...? Entonces siempre había algo como, ¿por qué estar bien estando sin tanto dinero? Claro. Entonces, y hubo un momento en mi vida, y esto me llegó a la mitad de un evento, estaba en un evento de 3 días, a las 3 de la mañana, estaba dormido y desperté, mi hermano estaba en la cama de al lado, lo desperté y le dije, güey, me acaba de venir, me dijo, ya cállate, le dije, no, espérate, me acaba de venir el pensamiento que tengo por el que me deshago tan fácil del dinero. Dije, cuando tenía 13 años, 12, 13 años, mis papás se separaron y mi papá me empezó a dar más dinero. Era como su forma de mostrar cariño. Y mi mamá llegó un día y me dijo, le voy a decir a tu papá que te deje de dar dinero porque te está echando a perder. Fue una frase que mi mamá no dijo para lastimarme, ni dijo para... O sea, nunca se imaginó la repercusión que iba a tener esa frase en mí, que quedó completamente grabada en mi subconsciente. Tampoco lo tenía consciente yo. Porque los paradigmas son como cebollas, tienen capas. Y hay uno atrás de otro, atrás de otro, atrás de otro. Tienes que hacer un trabajo para poder llegar a cuál es el paradigma raíz que te mantiene en la situación que te mantiene. Y de pronto, en cuanto escuché eso, fue como, necesito cambiar esto. En lugar de decir que el dinero me echa a perder, ¿cuál sería el paradigma contrario a este? Y si yo estoy pensando que el dinero es malo y que el dinero es corrupto, pero me acabo de dar cuenta que puedo ayudar a alguien más con mi dinero, que es absurdo pensar que los pobres pueden ayudar más, no es cierto, entre más dinero tienes, más impacto puedes tener en la vida de otros y más puedes ayudar a otros. Cuando no tienes dinero no puedes ayudar a nadie. Entonces, empecé a cambiarlo por, entre más tengo, más sirvo. Entre más tengo, más ayudo a otros. Y en lugar de estar pensando que el dinero es difícil de ganar, empecé a cambiarlo por, el dinero viene a mí de forma constante, creciente y sencilla. Pero no se trata nada más de repetir un nuevo paradigma como loro, porque no va a pasar por arte de magia. Tienes que compensarlo con la segunda parte que regula tu termostato interno. Y son tus hábitos. Entonces, de nada servía que yo dijera, entre más tengo, más sirvo, si no sirvo. ¿Cómo hago que ese hábito sea real? Dando más a los demás, sirviendo más a otros, ayudando a más personas. Entonces mi paradigma empieza a tener un sustento. Si yo digo que el dinero viene a mí de forma constante, creciente y sencilla, tengo que hacer eso real. ¿Cómo puedo hacer para yo aumentar mi flujo de ingresos de forma sencilla, de forma fácil, de forma divertida? Entonces empiezo a buscar cómo construir ese trabajo para mí y cómo puedo servir a otros a través de ese trabajo. Y por último, hay un tercer elemento que regula tu termostato y es tu merecimiento. ¿Qué tanto sientes que te lo mereces? Y aquí va otra pregunta para hacerte reflexionar un poco. ¿Cuánto vales? Y desde chicos tus papás te dijeron que vales todo en el mundo y que eres inigualable y que tú lo vales y que vales más de lo que te están pagando. ¿Por qué no te están pagando lo que crees que vales? ¿Cuántos de los que están escuchando están inconformes con lo que ganan? Y les gustaría ganar más. ¿Qué crees? Eso refleja tu merecimiento real. Aunque tú digas que mereces más, ¿por qué no ha sido por un aumento? ¿Por qué no te has cambiado otro trabajo en donde sí te valoran porque dices que tu jefe no te valora? ¿Por qué no cobras lo que deberías de cobrar? ¿Por qué no cobras lo que vales y acabas dándole descuentos a todo el mundo porque sientes que si no, no te van a comprar? Porque nuestro merecimiento está dañado. En el momento en el que empiezo a trabajar en mi merecimiento, me doy cuenta
que puedo empezar a ganar lo que se me antoje, que puedo empezar a cobrar lo que realmente quiero. Y empiezo a crear mi propia economía. Ahí es cuando tu termostato financiero se empieza a regular. Pero lo mismo pasa con tus relaciones. A ver, ¿qué paradigmas tienes en tus relaciones? ¿Por qué dices, ay, es que siempre acabo con las mismas parejas? No importa cuántas veces cambie de pareja, siempre, o conoces a un amigo, una amiga que siempre acaban con la misma pareja, con alguien similar. No importa que cambie 47 veces de pareja, siempre acaba con los mismos temas, con las mismas discusiones, con los mismos pleitos y terminando la relación exactamente por lo mismo. No es coincidencia, son tus paradigmas, son tus hábitos. Es en donde está tu termostato. Hasta que no aprendas a regularlo, no va a cambiar nada. ¿Cómo tipo de tomó aprender esto? Varios años de golpes, varios años de caídas. Cuando empecé a aprenderlo ahora, ¿cómo empezar a aplicarlo en mi vida? De hecho, me acuerdo que cuando mi negocio empezó a ir bien, Mary era mi mentora 2013, 14, 15. 2014 le hablo a Mary y le digo, Mary, todo esto está muy bien, mi trabajo está genial, mi negocio está creciendo más que nunca, tengo clientes, tengo lista de espera para trabajar en coaching 1-1 conmigo, mis cursos en línea están creciendo brutalmente, esto no sirve para las parejas. Y me dijo, no lo estás haciendo bien, ¿en dónde estás buscando pareja? En todas las aplicaciones. Ya salí con todas las personas que hay por mi alrededor y no encuentro a la pareja con la que quiero estar. Dijo, primero salte de ahí. ¿Por qué ahí no vas a encontrar a la persona con la que quieres estar? ¿Cómo vas a encontrar personas que están buscando lo mismo que tú? Claro. Dijo, segunda, ok, ¿quieres construir una pareja? Empieza a escribir qué tipo de pareja quieres tener. Sé lo más quisquilloso posible. Todo lo que quieras en una pareja y todo lo que quieras en una relación de pareja. Y cuando la termines me llamas. Una semana después le marqué, hice una lista como de 100 puntos de lo que quería en una relación. Y me dijo, ok, wow, sí eres quisquilloso, por eso no encuentras a nadie. Pero aquí viene la parte más importante. ¿Quieres esta pareja? Pues sí, claro, esta es la pareja, esta es mi pareja ideal. Conviértete en ella primero. Empieza a trabajar en convertirte en esa persona. Porque quizás ya te encontraste a la persona, quizás ya la conoces, pero no la atraes. Hasta que tú te conviertas en esa persona. Porque no atraes lo que quieres, atraes lo que eres. Entonces, si tú no te empiezas a convertir en la persona que estás diseñando, y esto es en todas las áreas de tu vida, ¿qué crees? Eso no va a pasar, no importa cuánto lo desees, no es magia. Por eso mucha gente que quiere aplicar la ley de la atracción dice, es que la ley de la atracción no funciona. No, porque le faltan otras 10 leyes alrededor. Y la más importante es la ley de la acción. Y la parte de empezar a convertirte tú en la persona que quieres ser. Entonces, empecé a hacer eso. Y 3 meses después, en el teatro, en la última función de teatro de un amigo que tenía, me encuentro una persona que ya conocía desde hace años. 3 años antes ya la había conocido y no la había vuelto a ver en 3 años. Y nos reencontramos en esa función. Resulta que era un amigo en común. Ella también tiene ese mismo amigo en esa misma obra, en la misma función que los dos decidimos ir. Y de ahí nos reencontramos, empezamos a salir y es la mamá de mis 2 hijos. Wow. ¿Crees en el destino? Creo que cada quien hacemos nuestro destino. Creo que hay muchos destinos para nosotros. Claro. Y si no tomamos el control de nuestras circunstancias, si no dejamos de contarnos historias, nos podemos encontrar con un destino que no es el que queríamos para nosotros. Wow. Realmente, todo esto que acabas de compartir a mí me hace mucho sentido. Como te lo compartí a Rich, creo que a personas como nosotros que nos encontramos con este tipo de conocimiento constantemente en cercanía, nos caen varios veintes y es fácil de entenderlo. Sin embargo, para aquellos que sea la primera vez que escuchan algo como lo que está diciendo Rich en esta entrevista, yo te recomiendo mucho que busques más a profundidad. O también tienes una segunda opción, que es vuelve a regresar el podcast a donde comenzó a compartir los 3 puntos Rich, porque literalmente eso te puede hacer un resumen de cursos, de conferencias, de años de experiencia también, y simplemente te va a ayudar a ti a crecer enormemente. Pero es muy importante que los entiendas en esencia y a partir de ahí tú simplemente puedas hacer una diferencia, ¿ok? Ahora, Rich, mencionabas algo muy importante que se me quedó, te lo quise preguntar desde hace unos minutos, y la pregunta es, en este momento, dentro de tu termostato financiero,
¿cuál era la cantidad a la cual siempre regresabas o para arriba o hacia abajo? Siempre se mantenía entre 300 y 500 dólares. 300 y 500 300 y 500 dólares, pero te digo, con una deuda con un 78% de interés anual que crece, que llega a 25,000 dólares, no es suficiente. Tus intereses son más altos que lo que ganas. Y aparte tienes que vivir, ¿no? Que esa es otra de las cosas que te regresa al síndrome de la liga del dinero. Porque llega un punto en donde ya no solo es el disfrutar, es que tengo que vivir, tengo que pagar la renta, tengo que pagar las tarjetas. Entonces, lleno las tarjetas de crédito y el siguiente mes las tengo que volver a pagar, y las tengo que volver a pagar, y las tengo que volver a pagar. Y es un ciclo que parece que nunca termina. Hasta que aprendes, uno, a cómo pagar tarjetas mucho más fácil. Claro. Y vete por la más baja, la que sea más rápida de pagar, pon todo tu enfoque ahí. Y una vez y todas las demás paga el mínimo. Y una vez que aprendes a hacer eso, de ahí te vas por la segunda y de ahí te vas por la tercera. Y vas sumando el dinero de la primera que ya liquidaste, no es tu dinero. Porque ese es uno de los errores que hace mucha gente. Ya terminé de pagar esta tarjeta, entonces ya tengo un sueldo nuevo, pero tienes otras 4 deudas. No, el dinero de lo que pagabas en la primera hora lo pones a la segunda. Y va todo el enfoque en la segunda. Y cuando terminas de pagar la segunda, el dinero de la 1 y la 2 no son tuyos hasta que termines de pagar la tercera. Y así vas haciendo un efecto de bola de nieve. Pero también tienes que empezar a pensar, ok, ¿qué herramientas tengo? ¿Y qué puedo hacer para pagar esto? ¿Qué puedo hacer para salir de esta situación? El problema es que la mayoría de las veces nos preguntamos, es que ¿cómo le hago? Y el cómo es una pregunta de muy baja frecuencia. El cómo es una pregunta de muy bajo nivel de resultados. Porque el cómo, aunque parecería que es lo que te da herramientas, es uno de los más grandes frenos. Si no fuera así, ya habría salido de la situación en la que estás en este momento. Pero cuando estás preguntándote, es que ¿cómo le hago? No estás no estás preguntándote con qué recursos cuentas. No estás siendo recursivo. Claro. Estás esperando que la respuesta venga de fuera, no de dentro de ti. Cuando empiezas a ver qué puedo hacer, con qué herramientas cuento, en ese momento empiezas a identificar qué hay dentro de ti para salir adelante. Lo mismo pasa cuando empiezo a construir un sueño, cuando empiezo a construir, ok, ¿hacia dónde quiero ir? La mayoría de las personas tienen la tiranía del cómo y está empezando a soñar y dice, pero es que no sé cómo, entonces se regresan a lo mismo. Dice, no, si ya supieras cómo ya lo habrías hecho. Pero primero tienes que tener muy claro el qué. ¿Qué es lo que quieres hacer? ¿Hacia dónde quieres ir? Ahí es en donde empiezas a crecer. Wow, me encanta. Realmente, Rich, o sea, yo estoy tomando también esta entrevista, amigo, como una clase magistral. Y realmente noto toda la experiencia, todos los conocimientos, pero también toda la capacidad de comunicar para poder hacer que otras personas lo entiendan. Y es ahí donde noto la parte de tu pasión, ¿sabes? Se nota que cuando hablas acerca de esto, es algo que te apasiona. Y hoy, Rich, tú principalmente, ¿a quién quieres ayudar? Quiero ayudar sobre todo a emprendedores que están quemados, viven con burnout, viven estresados, viven preocupados, o profesionistas independientes que no se asumen como emprendedores, pero a final de cuentas están haciendo algo por su cuenta para salir adelante y que les vendieron la idea de que emprender es difícil y de que emprender consume toda tu vida. Los que dicen, no, es que cambié, y seguramente has visto los memes, ¿no? Cambié mi trabajo de 9 a 5 por un trabajo 24/7. No es cierto. El problema de los emprendedores y el gran problema de muchos empresarios también, que ya salieron de la etapa de emprendedor y ahora están como empresarios y no escalan y se sienten atorados en su vida, es porque han dejado de lado su vida y le dedican toda su vida a su negocio. Y de pronto sienten que no tienen energía para hacer nada más. Llegan a su casa todos los días agotados, o están dentro de su casa trabajando pero agotados, quemados, estresados, preocupados, con mala salud, construyendo malas relaciones personales, porque se les olvidó que empezaron a emprender o empezaron ese negocio por querer libertad. Y lo único que no tienen es eso.
Han construido una jaula de oro. Y en algunos, o sea, ni siquiera es de oro, nada más es una jaula. Y no importa que sea de oro, sigue siendo una jaula. Y se refugian en su emprendimiento, en su negocio, como excusa diciendo, es que estoy haciendo esto para mi familia, estoy haciendo esto para darme un mejor futuro. No, date un mejor presente. Cuando la gente me dice, es que esto lo hago para mi familia, ¿qué crees? Lo mejor para tu familia no es más dinero, lo mejor para tu familia eres tú. En el momento en el que tú estés más presente, vas a poder servir más y también traer más dinero a la mesa. Pero no se trata nada más de trabajar más y más y más, se trata de trabajar pero tener equilibrio. ¿Cuántos hobbies tienes? ¿Cuándo ves por ti? Porque muchas veces acabamos siendo las personas más olvidadas de nosotros mismos. En el momento en el que regresas tu foco a ti, empiezas a preocuparte por tu salud, empiezas a preocuparte por tu energía, empiezas a preocuparte por tus relaciones y empiezas a preocuparte al mismo tiempo por elevar los niveles de tu negocio. En ese momento encuentras ese equilibrio. Y equilibrio no significa que le tengas que dedicar la misma cantidad de horas a cada parte de tu vida. Equilibrio significa que el momento en el que estás con una persona, realmente estás con esa persona. No estás con una persona mandando mensajes y preocupándote por el trabajo. No, estás enfocado en esa persona. Si estás con tus hijos, estás con tus hijos. No estás mandando mensajes de trabajo. O no estás con tus hijos jugando pensando, puta, es que ahorita debería de estar haciendo A, B, C, le tengo que llamar a tal. Y estás haciendo como que estás presente, pero no estás ahí. En el momento en el que realmente estés presente en cada uno de los momentos, ahí empiezas a encontrar este equilibrio. Y este es a la gente que ahorita estoy obsesionado con servir, porque son la gente que más llega a mí. Preocupados porque me dicen, es que llevo 4 años y no escalo, no sé por qué no escalo. Yo sí, porque tu mentalidad está centrada en otra parte, porque estás buscando más cursos y más cursos y más cursos de ventas, de marketing, de que no son malos, pero no te estás enfocando en la parte más importante, en tu mindset. Porque eso es lo que te genera los resultados. Eso es lo que va a hacer que todas las demás herramientas realmente funcionen. Si no tienes el mindset adecuado, te vas a volver a hundir. Y lo he visto infinidad de veces. Yo desde 2010 viendo empresarios y viendo emprendedores ir y venir. Y el otro día escribí en una revista, justo él, ¿cómo hice para pasar los 10 años de mi negocio? De mi negocio digital que empezó en 2013. ¿Por qué? Porque tengo un sueño que aparte va evolucionando mientras yo voy evolucionando. Porque hay un para qué muy claro. Y ese para qué también va evolucionando mientras yo voy evolucionando. Hoy, para poder comenzar a crear ese plan de vida, ¿cuál es el inicio? ¿Cuáles son las preguntas que cualquier persona se tiene que responder para poder hacerlo? Lo primero es escribir, a ver, hoy, ¿en qué situación estoy? ¿Y en dónde amaría estar a 3 años a partir de hoy? Para poder llegar a cualquier lugar. Es más, si pides un Uber, un Didi, un taxi, un lo que sea, lo primero que te preguntan es ¿en dónde estás? ¿Y hacia dónde quieres ir? Si no pones un destino, no te llevan a ningún lado. Pero nosotros llevamos nuestra vida simplemente como si le dijéramos al taxista, oye, tengo $20, llévame pues hasta donde me alcance. No sé a dónde vaya. No, no harías eso, pero la mayoría de las personas llevan su vida de la misma manera. Entonces, tienes que saber en dónde estás y hacia dónde quieres ir. Entonces, a mí me gusta hacer un ejercicio a 3 años a partir de hoy. Claro. Donde pienso, ¿en dónde quisieras estar en 3 años? No en dónde crees que puedes estar. No en dónde piensas que tus circunstancias y tu historia te permitirían estar. No, en dónde amarías estar. Y empiezas a escribirlo como en tiempo presente, como si ya estuvieras ahí, como si ya lo estuvieras viviendo, en positivo. Empiezas a escribir la película de tu vida. Y empiezas a poner primero tu salud. ¿Cómo estás en tu salud? En 3 años a partir de hoy, pero como si ya estuvieras ahí. ¿Cómo conectas contigo? ¿Cómo conectas con esta salud perfecta que amarías estar? Y entre más específico sea, es mejor. No existe el más, no existe estoy mejor, porque eso no es específico, no hay un masómetro. No, tienes que poner, a ver, si vas, estoy yendo a mi check-up anual con el médico y me está diciendo que todos mis valores están perfectos, como una persona 10 años menor que yo, mis niveles de energía son extraordinarios, tengo energía para llegar del trabajo y jugar con mis hijos y estar con mi pareja y salir a correr, llegar a hacer ejercicio. ¿Cómo te encuentras? No importa que nunca en tu vida hayas movido un dedo. No importa cómo estás, es en dónde quieres estar. Lo mismo con tus relaciones personales, con tu familia, con tus amigos.
De ahí con tu libertad creativa. Tu libertad creativa va más allá de solo tu trabajo. Son tus hobbies también. Si hoy no tienes hobbies, no tienes vida. Porque tus hobbies te reconectan con tu creatividad. Ajá. Cuando te sientas en burnout, cuando te sientas estresado, haz un hobby. Oye, es que el ejercicio es mi único hobby. Ok, búscate otro también. Aunque el ejercicio te ayuda a liberarte, búscate algo que te ayude también a despertar tu creatividad. Ajá. Y de ahí, tu libertad de tiempo y dinero. Y tu libertad de tiempo y dinero van juntas, porque no quieres tiempo sin dinero y no quieres dinero sin tiempo. ¿Cuánto amarías tener, aunque lo veas demasiado lejano? Y aquí pasa algo, cuando empezamos esta parte, la mayoría de las personas regatea con su sueño. Puta, puse 1,000,000, pero ahorita estoy generando 1,000. No, yo creo que mejor voy a ser realista. ¿Qué crees? El mundo no se construyó por realistas. La gente realista nunca ha logrado nada. Steve Jobs no era realista. Si hubiera sido realista, lo hubieran despedido de su empresa y no hubiera hecho nada más. Los hermanos Wright no eran realistas. Eran 2 hermanos que arreglaban bicicletas y fueron los primeros en volar. Nadie realista ha hecho nada extraordinario. Deja de ser realista y empieza a soñar. Y a soñar en grande. Y a partir de ahí tienes que entender algo más importante. Nadie alcanza sus sueños. Oye, ¿para qué me haces soñar si nadie alcanza sus sueños? Porque no se trata de alcanzarlos. Se trata de convertirte en la persona que vive esa vida. Y así, de pronto te das cuenta que no tardas 3 años en vivirlo. Que en menos de 6 meses te estás convirtiendo en la persona que vive esa vida. Cuando empiezas a diseñarla y empiezas a preguntarte, ¿qué haría diferente esta persona a lo que yo hago hoy? Porque te tengo una noticia. A la persona que eres hoy no le alcanza para vivir la vida que diseñaste. Y no hablo de dinero, hablo de mentalidad. En todas las áreas de tu vida. Si no, ya la estarías viviendo. En el momento en el que empiezas a preguntarte, a ver, ¿qué paradigmas diferentes tiene esta persona? Porque los paradigmas que tengo me mantienen en la situación en la que estoy. ¿Qué hábitos diferentes tiene esta persona? Porque los hábitos que tienes hoy no te llevan a ese lugar. Entonces empieza a pensar como la persona que quieres ser. ¿Qué merecimiento tiene esta persona? En el momento en el que te empiezas a poner en esos zapatos. Y ojo, quizás dices, oye, pero es que esa persona viaja en primera clase y yo viajo en la peor clase. Ok. Entonces, ¿qué quieres decir? ¿Que me compre un boleto de primera clase? No. Porque esa persona sabría que no debe de gastar más de lo que gana. Tiene mejores hábitos. Entonces, empieza a comportarte como esa persona. ¿Cómo pensaría esa persona en la situación en la que estás tú? Y te vas a dar cuenta que esa persona tendría pensamientos y hábitos distintos a los que tienes tú hoy. Y en ese momento te das cuenta que puedes tener el control de tu vida, porque hay 2 formas de vivir la vida. Una es por circunstancias y otra es por diseño. La mayoría de las personas se deja llevar por las circunstancias. Pero los que realmente viven como quieren vivir, viven por diseño. ¿Cuál decides tú? En este momento, lo primero que se te venga a la mente, ¿cuál es el sueño que tú quieras hacer realidad en primera instancia antes que nada? El primer sueño que quiero hacer realidad, poder impactar la vida de 10,000 personas con una membresía que está hecha para emprendedores, para empezar a conectar con esta vida. Ese es mi primer sueño. Me encanta. ¿Por qué? Por el efecto que va a tener. Porque en el momento en el que estos 10,000 emprendedores, cada uno de esos emprendedores, empiece a encontrar ese equilibrio en sus vidas, no solo impacto a ese emprendedor, impacto a la familia de ese emprendedor, impacto al entorno de ese emprendedor y impacto a los clientes de ese emprendedor. Claro. Y hay una frase de uno de mis mentores, Jeff Walker, que dice, ni los políticos ni las organizaciones van a cambiar al mundo, los emprendedores cambian al mundo cumpliendo sus sueños. Entonces, ahorita son 10,000. Obviamente, cuando esté por ahí de los 8,000, seguramente subiré a 50,000. Pero hoy es llegar a esos 10. Rich, estás a punto de llegar a los 40. Pero dentro de tus experiencias, dentro de tus vivencias, aprendizajes, etc., ¿cuáles serían aquellos 3 consejos pilares que tú le darías a toda persona entre sus 20 y sus 30? Invierte en ti antes, no cuando lo necesites, no cuando estés en el hoyo.
sino en este instante. Muchas veces creemos, y yo lo creía antes de entrar con Mary Morrissey, yo creía que los mentores eran para la gente exitosa. Decía, claro, no hay un deportista exitoso, no hay una celebridad de las top en el mundo, no hay un empresario de los top en el mundo que no tenga mentores. Pero yo siempre decía, claro, como son exitosos, tienen mentores. ¿Y qué crees? Funciona al revés. Se hicieron exitosos por tener mentores cuando todavía no lo eran. Entonces, invierte en ti ahora. No te esperes a estar en el hoyo como yo estaba. Muchas veces nos esperamos a tener un quiebre, un momento complicado. No te tienes que esperar un momento complicado en la vida. Puedes empezar hoy con un anhelo, no con el dolor. Empieza a invertir cuanto antes en ti. Y invierte mucho. Porque ahí es en donde te vas a empezar a mover más. Claro. Segunda, haz lo que te apasiona hoy. Muchas veces decimos, no, es que ahorita es el momento de sacrificarme para más adelante poder hacer lo que me apasiona. No. Acabo de estar en el Festival del Adulto Mayor y estuve haciendo entrevistas a algunos adultos mayores. Y el arrepentimiento número 1 de la gente es haber empezado tarde a disfrutar de la vida. Entonces, ve hoy por lo que amarías estar haciendo. No te esperes a que sea más tarde. Es que en 20 años, ¿quién sabe si vas a estar vivo en 20 años? ¿Quién sabe si llega otra pandemia y mata a quién sabe? O sea, no sabemos qué va a pasar. ¿Por qué no empezar a disfrutarlo desde este momento? Y arriesgarte en este momento. Más pierde el que no se arriesga. Y el tercero, empieza a construir una vida bajo tus propios términos. ¿Qué quiere decir esto? Mata la esquizofrenia. No esquizofrenia, no, esquizofrenia. Es que yo no tengo dinero, es que yo no tengo contactos, es que yo no tengo no sé qué. Siempre hay un es que. Dale la vuelta y empieza a pensar qué sí puedes hacer con las herramientas que tienes. Una frase que me rompió todos mis paradigmas en un momento de quiebre y fue, haz lo mejor que puedas con lo que tienes en el lugar en el que estás y te vas a dar cuenta que tienes mucho más de lo que te imaginabas. Wow. Y la otra, que también fue fuerte, cuando yo le estaba diciendo a Mary todos mis esques de por qué no entrar en ese momento, me dijo, the pity party, it's over. Si la fiesta de dar lástima se acabó. Qué bueno que ya me contaste. Ay, es que no tengo dinero. Es que pobrecito de mí los bancos. Es que la deuda es... Ya, deja de dar lástimas. Y ponte a actuar. Haz lo mejor que tienes. Haz lo mejor que puedes con lo que tienes en el lugar en el que estás. Y ahora, para darle secuencia a esto, ¿cuáles son los 3 o 2 consejos que tú le puedes dar a una persona entre sus 30 y sus 40? Los mismos. Me encanta. Muévete. A ver, el primero es, deja de contarte historias. Nos enamoramos de nuestra historia. Es que yo, mis hijos, mis papás pasaron por una historia súper difícil y entonces yo hice, yo no puedo. No, sí puedes. Deja de contarte historias. Ya, basta. Ajá. Porque esas historias no te van a llevar a ningún lado. Y otra, muy importante, es empieza realmente a tener perspectiva. Si medimos nuestra vida, si viéramos nuestra vida en una gráfica de historias y fracasos, éxitos y fracasos, sentiríamos que somos unos fracasados. Porque parecería un electrocardiograma de arriba abajo, de arriba abajo. Si solamente vemos los últimos 6 meses, si solamente vemos, es más, los últimos 2 meses, las últimas semanas, serían picos hacia arriba, picos hacia abajo. Pero en el momento en el que empezamos a tomar un poco de distancia, un poco de perspectiva, nos damos cuenta que si la vemos a 2-3 años, es una línea un poco curva, no son tantos picos. Si tomamos un poco más de distancia, a 5-10 años, nos damos cuenta que es una línea recta hacia arriba. El problema es que normalmente vemos las cosas con microscopio y vemos los errores.
Y muchas veces por eso buscamos jugar a lo seguro. Si buscas jugar a lo seguro, nunca vas a hacer nada arriesgado. Hay algo que no te dije cuando estás construyendo tu sueño. Y es que cuando lo construyes te va a dar miedo. Claro. Y por eso vas a querer regatear. Pero si tus sueños no te dan miedo, no son lo suficientemente grandes. Entonces, cuando estés soñando, que te dé miedo está bien. Porque eso te va a impulsar. No este miedo que te paraliza, sino este miedo que te emociona. Y ahí empieza a poner acción. Ahora, hay una persona que las personas creen conocer a través de tus redes sociales. A través ya sea de videos, ya sea a través de entrevistas, a través de que tal vez te vieron en alguna conferencia. Pero, ¿quién es aquella persona que es Rich que pocas personas conocen el día de hoy? Fue interesante porque la verdad es que suelo contar todo. Pero sí soy muy privado con mi familia. Aunque hablo mucho de la familia, no, creo que hay una publicación de mi hija en redes sociales y una publicación de mi esposa en mis redes sociales. Pero soy una persona demasiado familiar. Soy una persona muy introvertida. Okay. Aunque me ven y siempre que lo digo es como, ¿cómo? Si te la vives, hable y hable, no te quedes. Sí, de lo que me interesa a mí. Pero si me pones en una reunión y de repente me sueltas y no conozco a nadie, me voy a tardar un muy buen rato para empezar a hablar con alguna persona. Pero algo que sí hago es, me gusta ponerme en situaciones incómodas en pro del crecimiento. Entonces, cuando estoy en esa situación incómoda, en la que estoy en una reunión que no conozco a nadie, digo, uff, ¿con quién de aquí quiero hablar que probablemente no le interese lo que voy a hablar? Y busco hablar con esa persona. Me cuesta un montón, pero voy y lo hago. Así como en mi cumpleaños 30, mi esposa me pagó a echarme de paracaídas porque yo llevaba muchos años pues poniéndolo porque me quería echar porque me dan miedo las alturas. Y así como me meto a bucear porque me dan miedo las profundidades. Entonces soy una persona que le gusta ponerse incómodo en situaciones complicadas. Pero sí, no soy la persona más sociable. No soy la persona que llega y habla con todo el mundo. Por supuesto que no. Claro, los que me han visto en alguna conferencia, la gente llega a hablar conmigo, pero yo no llego a hablar con nadie. Pero como la gente llega a hablar conmigo, siempre me dice, no es cierto, tú eres súper sociable, tú hablas con quien sea. No, no, sí, no hablo con quien sea. Ahora, ¿cuál fue el resultado? O sea, para ti, así como de forma muy... O sea, si tú lo pudieras plasmar en un enunciado, ¿cuál fue el resultado de hacer esta práctica o este hábito de simplemente de siempre estarte poniendo en situaciones incómodas? Darme cuenta que no me muero. No que sea inmortal, porque sí me puedo morir. Pero de que el atravesar una situación incómoda quizás me lleva a alguna caída, algún fracaso. Pero eso no te mata. Entender que no me mata eso. Que de eso puedo salir mucho más fortalecido. El atreverme a hacer cosas que normalmente no me atrevería por miedo. Entonces es darme cuenta que el miedo no es el enemigo. El miedo no te dice que no lo puedas hacer. Pero muchas veces hemos crecido con esta sensación de que el miedo nos limita. Y no, el miedo puede ser un gran motor para seguir avanzando y para seguir creciendo. Que fracasar no te convierte en un fracasado hasta que abandones. Si abandonas, entonces sí. Pero puedes seguir avanzando. Y te puedes caer 1,000 veces. Y si te atreves a recoger el aprendizaje de cada una de esas caídas, te conviertes en la persona más exitosa, en la versión más exitosa de ti mismo. Fíjate que esto que estás compartiendo me resuena bastante interesante porque hoy, justo en la tarde, fui a comprar un par de cosas aquí por la casa y de repente escuché una niña que dijo, ay, es que cuando iba bajando del auto también me pegué en mi codo. Y era como queja, ¿sabes? Sin embargo, lo interesante ahí fue que escuché, creo que al padre o al abuelo o a una persona más adulta que ella, que le dijo, golpearte el codo es de buena suerte. Y dije, wow. Sí, le cambia la perspectiva. Exactamente. Cambio de la perspectiva. Y Rich, con todo esto que me has compartido el día de hoy, para ti, ¿qué es lo que más te ilusiona?
ver a mis hijos crecer felices. Algo que escuché en esa conferencia en 2013. Hubo otro speaker invitado, un exjugador de fútbol americano, que dijo, nunca voy a dejar, yo ahí no tenía hijos, pero se me hizo muy interesante lo que dijo, dije, algún día lo voy a aplicar. Dijo, nunca voy a dejar que un maestro o un adulto le diga a mis hijos, tú no puedes hacer eso. Y hoy, mi misión como papá es no dejar que nadie le diga eso a mis hijos. Porque el potencial está ahí. Y pueden convertir cualquier sueño que quieran en realidad. No quiere decir que los voy a proteger de los fracasos. No, al revés. Yo soy el que trepa a mi hija a todos lados para que se caiga y que se levante. Pero que entienda que siempre se puede levantar. Claro. Mi hijo de 2 meses todavía no, porque no se mueve mucho. Pero entender que siempre se pueden levantar y que de cada caída pueden salir mucho más fortalecidos. Pero no dejar que nadie les diga, tú no puedes o tú quién te crees. Porque a mí a los 13, 14 años, un maestro en secundaria me dijo, tú mejor suicídate porque nunca vas a lograr hacer nada en tu vida. Y no me suicidé, porque aquí estoy. Pero sí fue una frase que cargué mucho tiempo y que me tuvo mucho tiempo muy limitado sintiendo que yo no podía hacer muchas más cosas. Uh-huh. Porque yo era el niño con dislexia, yo era el niño con déficit de atención, al que le costaba más trabajo, al que le rompían cuadernos, el que se iba extraordinario, el que siempre estaba luchando con la escuela, con aprender. El que tenía que pasar sus veranos estudiando, sus tardes estudiando y no podía salir a jugar porque si no, no pasaba. Entonces, siempre me quedé con esta parte marcada. Y me di cuenta cuando empecé a escribir mi libro que me frenaba y me frenaba y me frenaba. Y varias veces empecé a escribir el mismo libro hasta que era como, ¿qué me está deteniendo a escribirlo? Es que yo no sé escribir. Oye, escribo cada semana correos electrónicos que abren miles de personas. Escribo en redes sociales contenido que ven miles de personas. He hecho lanzamientos, he tenido más de 3,000 alumnos leyendo mi contenido, pagando miles de dólares por mi contenido. Pero la creencia es que yo no sé escribir estaba ahí presente. Ya como, a ver, algo no tiene sentido. Porque las creencias, estos paradigmas, no son lógicos. Y estaba ahí una etiqueta de yo no puedo hacer nada. Yo mejor me debería haber suicidado en ese entonces. Uh-huh. Entonces, darle las herramientas a mis hijos para poder enfrentarse a gente así de estúpida. Ese es mi propósito. De verdad. ¿Y cuál sería un consejo que tú le podrías dar a la audiencia, a cualquier persona rich, que el día de hoy no está permitiendo ver su potencial porque hay bruma o hay algo que le estorba y que no le permite verlo? Primero, la mentalidad, entender que la mentalidad que te metió en un problema no te va a sacar de ella. Muchas veces buscamos hacer 2, 3 cosas para salir de un problema y decimos, es que yo ya lo intenté todo, te lo juro que ya lo intenté todo. Pero no es cierto, has hecho 2, 3 cosas diferentes. Ahí es en donde los mentores entramos en juego. Porque te ayudamos a ver que hay más posibilidades de las que te imaginabas. Claro. Es imposible salir de un problema con la mentalidad que te metió en él. Es como si tu computadora, te compras la computadora más nueva del mercado, pero le instalas el Windows 93, que en su época era una maravilla, pero desde el 93. Uh-huh. No va a funcionar. Pero muchas veces nosotros operamos y queremos salir de problemas con la mentalidad que ni siquiera es nuestra, es la mentalidad de nuestros papás, la mentalidad de nuestros abuelos. Son los paradigmas que hemos heredado y que hemos escuchado de generación en generación. Entonces, si no actualizas tu sistema operativo, ¿qué crees? Vas a vivir atorado siempre en las mismas situaciones, enfrentándote siempre a las mismas situaciones y sintiendo que no hay salida para ti. Y créeme, siempre hay salida. No hay problema sin una solución. Son 2 caras de la misma moneda. Sí, pero necesitamos, no sé cómo se llaman, pero cuando los caballos de carrera les ponen las cosas estas para que no volteen hacia los lados, tenemos visión de túnel hacia el problema. Uh-huh. Y no nos damos cuenta que si simplemente nos quitamos estas cosas que nos tapan los ojos
y volteamos un poquito a la derecha y un poquito a la izquierda, empezamos a ver más soluciones. Ahí es en donde los hobbies entran en juego. Porque en el momento en el que te desconectas del problema, te ha pasado que de pronto estás enfrascado en una situación y te metes a bañar y te llegan las mejores ideas, o estás manejando y te vienen las mejores ideas. ¿Por qué? Porque dejas de enfocarte en el problema. Y en el momento en el que dejas de enfocarte en el problema, empiezan a llegarte soluciones. Mientras estés enfocado y lo único que veas es el problema, no vas a ver soluciones. Necesitas una distracción, necesitas salir del problema para tener perspectiva. Claro. Me ha pasado, ¿eh? A todos nos pasa. Cuando me pongo a lavar los trastes, que no es muy común, pero cuando me toca hacerlo, sí, o sea, me pasa que de repente digo, wow, debo de conectar con esto y lo debo de anotar rápidamente porque si no se me olvida. Sí. Y ya estamos llegando casi a la parte final, poderoso Rich. De verdad agradezco de todo corazón que te hayas tomado este tiempo, amigo. Sin embargo, hay una pregunta muy importante y que yo creo que es clave. Si tú tuvieras la oportunidad de viajar en el tiempo, al pasado y verte a ti, de niño de 10 años, ¿qué te dirías? Confía en ti. Confía en ti. Yo no confiaba en mí. Yo dudaba mucho de mí. Era el niño más introvertido. Si ahorita te digo que de adulto soy introvertido, de niño no hablaba ni con el de al lado. Porque me daba miedo que me rechazaran. Me daba miedo hacer el ridículo. Yo era el que se podía llegar a saber la respuesta y en cuanto me preguntaban se me borraba por los nervios de que qué tal que la decía mal. Claro. Curioso, hoy me dedico a hablar enfrente de miles de personas, pero antes me daba pánico hacerlo. Y sería confía en ti. Porque todas esas voces, todos esos juicios están dentro, no están afuera. Y muchas veces nosotros nos convertimos en nuestro propio freno, nosotros nos convertimos en nuestro peor enemigo y nos hablamos peor a nosotros de lo que le hablaríamos a cualquier otra persona. Entonces sería confía en ti y quiérete. Eso sería lo que más me diría. Wow, qué bonito. Fíjate que cuando estaba pensando en esta entrevista y en esta pregunta que te iba a hacer en este momento, se me ocurrió una pregunta más. Y la pregunta es, si tuviera la oportunidad de estar enfrente, no solamente de ti, sino de todo tu grupo de compañeritos de 10 años, ¿qué más le dirías a ellos? ¿O les dirías algo más? Sigan soñando. No dejen que ningún adulto les diga que dejen de soñar. Porque normalmente cuando estamos creciendo dejamos de soñar porque el sistema, los maestros, nuestro entorno nos dice, ya sé realista, ya aterriza, deja de vivir en las nubes soñando. Porque los sueños no pasan, ¿qué crees? Los sueños sí pasan. No dejes que ningún adulto te corte las alas. No dejes que nadie te diga que no vas a poder hacer algo. Porque si sigues soñando, lo empiezas a hacer. ¿Recuerdas en este momento a alguien de esos compañeritos? Sí, recuerdo algunos. No hablo con ninguno, pero recuerdo algunos. Sí. Sí. Pues, Rich, muchísimas gracias, de verdad, de todo corazón, por darte la oportunidad de venir a este podcast. Realmente creo que lo que podemos hacer a través de tu mensaje, a través de lo que comparten personas como tú, en especialmente el mensaje que tú tienes, o sea, es muy poderoso. Y yo sí creo totalmente en que mensajes como el tuyo literalmente pueden cambiar la vida a una persona, y no solamente a una, sino como bien lo dijiste, vas por esos 10,000 y a través de esos 10,000 vas por sus familias, y además de las familias vas por los colaboradores y también vas por los clientes, y simplemente va a ser algo exponencial. Así que, Rich, muchas gracias por estar aquí en tu casa en Powerful Podcast, y gracias de verdad por todo. Muchísimas gracias por la invitación y gracias a todos los que escucharon. Espero verlos, espero saber de ustedes, espero saber cómo están creciendo y cómo están aplicando esto. Quiero que me escriban y me cuenten qué se llevan de esto y cómo lo van a llevar a cabo. Me encanta. Así que, si estás llegando hasta este punto, muchas felicidades. Como yo te lo dije hace un par de minutos, regresa a este podcast. Que no sea una única vez que lo hayas escuchado. Y lo más importante, toma nota de ello. Porque, de verdad, si tú te das esta oportunidad, número 1, te vas a ahorrar tiempo. Número 2, vas a ahorrar dinero. Y número 3,
vas a ahorrarte dolor a través de esos aprendizajes que el día de hoy Rich te viene a compartir de todo corazón. Así que nos vemos en un siguiente capítulo en Powerful Podcast.